vamos a charlar un rato con José María Di Paola, si te digo así capaz no lo conoces, con el padre Pepe. Integra el movimiento de curas villeros. En 2008 fundó junto a otros sacerdotes la red de centros barriales El Hogar de Cristo, que brinda apoyo a gente en situaciones de vulnerabilidad y consumo de drogas. Hoy es el presidente del Hogar de Cristo. Después de las PASO se pronunció abiertamente en contra de Milei y en solidaridad con el Papa Francisco ante el ataque de La Libertad Avanza. Y en el balotaje el movimiento de curas villeros apoya a Sergio Massa. ¿Cómo andás? Muy bien, Jorge, ¿cómo andás vos? Bien. Te veo muy bien de salud, así que... Mejor, recuperándome. Me alegro mucho, chico. Contame, ¿en qué preocupa en las villas? Mira, las villas, yo creo que lo que más preocupa es la situación de que hay una propuesta que es desconectar el Estado de lo que es la vida común, ¿no? Uno que pasó el 2001, muchos de nosotros pasamos el 2001 en las villas y no había absolutamente nada. De pronto, frente a una situación como la que estamos viviendo, por ahí de inflación, y de pronto uno escucha que la decisión más eficaz sería sacar el centro de salud o el hospital, o que la escuela pública deje de ser pública y que tenga un voucher para poder ingresar, los programas sociales que te posibilitan generar una actividad a través de la cooperativa. Hay toda una contención que se da y que a veces se ignora en otros lugares, ¿no? Y creo que para nosotros la presencia del Estado en forma inteligente, ¿no? Nosotros siempre en los documentos ponemos en forma inteligente, creemos que el Estado tiene que estar presente y de esa manera lograr que con eficacia llegue y dé soluciones bien prácticas a la gente. Eso vamos viendo que se va dando a lo largo del país. Falta corregir un montón de cosas, pero al menos una persona puede decir: mi hijo va al centro de salud, y si tiene problemas va al hospital de la zona, y si mi hijo va a la escuela pública, y si no va a la escuela parroquial, que tiene también casi cuota cero, y también mi hijo más grande puede ir a la universidad, tengo la asignación universal. Bueno, hay un montón de claves que indican que la gente puede vivir gracias a esta inyección que el Estado da a través de esa posibilidad y de esa presencia. Evidentemente mejorables, ¿no? Porque uno no dice que son cosas que no deben mejorar o que ya están en un primer nivel. Creo que todos sabemos que se tiene que mejorar la educación, se tiene que mejorar la salud. Entonces, la angustia más grande para la gente pasa por ahí. Eso, te digo, ahora, el primer voto fue un voto de bronca. Por eso lo que nos llamó la atención a nosotros es que en los barrios en donde justamente se da todo esto, Milei tuviera una cantidad de votos tan grande. Bueno, eso es un poco lo que nosotros vemos como grupo y que nos parece fundamental porque tiene que ver con el día a día. Y que las soluciones no se pueden plantear en esto de la motosierra, en esto de sacar cosas, sino en corregir, en tener ideas más audaces para poder convertir trabajo, para poder realmente lograr, no sé, una educación mejor, una salud mejor. Y eso, fíjate que hasta ahora nosotros, hoy cumplo 36 años de cura. Jamás dijimos en nuestro equipo a quién no votar. Jamás lo dijimos. Mirá que pasamos por un montón de elecciones. Esta vez realmente encontramos una persona, a nuestro juicio, que transmite antivalores, valores no solamente anticristianos, sino hasta inhumanos. Una persona que agredió al Papa Francisco diciendo lo peor de lo peor. Entonces, para mí y para nuestro equipo, una persona de fe
no puede votar a Milei, ¿no? Y lo vuelvo a repetir porque creo que, y tendría de fe, y voy más allá, de cualquier tipo de fe, porque nos encontramos con amigos rabinos, con amigos de otras religiones y también con agnósticos que comparten valores y ven en el Papa Francisco un líder mundial, así como vimos a Mandela o vimos a Luther King o a cualquiera de aquellos que no eran de la fe católica y sin embargo eran como, yo te diría, luces, ¿no? Creo que esta es un poco la lógica nuestra. Nosotros nunca nos inclinamos, y eso tenemos la historia como equipo de Cura de la Villa, pero en este momento hay realmente un peligro para la patria, ¿no? Y lo vemos claramente en estas propuestas medias alocadas de Milei. ¿Cómo fue la discusión entre ustedes para llegar a pronunciarse? Mira, primero lo que vimos es fuimos conociendo más todo lo que dijo del Papa, ¿no? Que algunos dicen, ¿por qué no lo dijeron antes? Es que si lo decían, no sé, el colectivero, bueno, el colectivero. Ahora, que lo diga un candidato a presidente, la verdad que es una bajeza jamás vista. Y no decía, me parece que el Papa se equivocó, me parece que está tomando distancia, que tiene preferencia por, no sé, que saluda más a Cristina que a Macri, no sé, cosas que pueden resultar. Está diciendo ese imbécil que está en Roma. Y se mete también en el punto neurálgico de la justicia social, ¿no? O sea, para él la justicia social es una mierda, dicha así como por sus propias palabras, y que parte además de una mentira que dice que la justicia social es fruto del robo. Es como si vos dijeras que cobramos un impuesto para ayudar a toda la gente que está en la calle. Yo creo que la gente hasta diría, bueno, pongamos Sí, claro. el impuesto. Entonces si lo sacamos en la calle. Entonces para él es un robo eso. Entonces entiende que la justicia social, o sea, la búsqueda del bien común. Y yo creo que esto no es peronismo o antiperonismo. Pues acá está atacando la historia argentina. O sea, Sarmiento hizo 800 escuelas para que todo el mundo vaya a estudiar, y lo hizo de la mano de Roca, y después vino Avellaneda, y las universidades, y después YPF la trajo Hipólito Yrigoyen. O sea, los pasos que se fueron dando en distintos colores políticos de la Argentina siempre tuvieron ese rasgo de pensar en el bien común. No sé, yo me atendía en el Hospital Muñiz, es más viejo que... Y vos decís, siempre estaba presente la idea del bien común. Y creo que no era robarle a los pobres hacer hospitales como esos hospitales que hoy día se mantienen y que son realmente hospitales escuela, ¿no? Entonces, lo que hemos discutido tenía que ver con eso. Primero, qué había dicho de Francisco, y sobre todo después esto de ligar que Francisco es un imbécil, según sus palabras, porque cree en la justicia social. Y la justicia social está dentro de lo que significa el mandamiento del amor, no del robo. O sea, por eso para un judío también, porque vos decís, un judío sabe, cuando Jesús toma ese mandamiento, le dice, bueno, ustedes vieron que se dijo, y entonces toma del Antiguo Testamento el amor al prójimo como lo mismo. Buscarla, por eso esto, viva la libertad, carajo, no es así. Viva la libertad en la manera en que construimos un mundo mejor entre todos, no en que yo puedo satisfacer mi propia felicidad y nada más que eso. Entonces me parece que acá hay una propuesta que una es corregible, y por eso hasta ahora no habíamos dicho nada. Por ejemplo, cuando tuvimos reuniones con Patricia Bullrich y su equipo, tuvimos reuniones con Schiaretti y Randazzo, tuvimos reuniones con Massa y alguno que vino con Massa. Entonces vos decís, hasta ese momento no nos parecía realmente que es decir, cualquier opción, en definitiva, republicana, te llevaba a decir, bueno, cada uno en definitiva vota libremente. Acá era lo mismo, pero yo tengo la convicción, y tenemos la convicción, que votar en este sentido una es corregible, la otra es un salto al vacío, ¿no? Eso es lo que nosotros... Gaby. Sí, yo básicamente lo que vos decís coincido, pero hay una parte que a mí no me cierra tanto, que es, digamos, yo entiendo que
te sentás vos en un bar con un amigo y decís yo votaría por tal, o te aconsejo votar por cual. Ahora, si un rabino o un cura desde el púlpito dice voten por tal, no voten por tal, que no es lo mismo. Una cosa es decir yo por este no, porque este señor es el anticristo, o lo que sea que para vos es Milei. Entonces ahí entiendo que vos lo aconsejes, porque eso va en contra de tu propia religión. Ahora, votar por alguien ya es como que la iglesia de alguna forma está siendo usada, que es un elemento de gran poder, para determinar un voto. Porque está la alternativa de votar en blanco, hay muchas alternativas. Quiero decir, al decir voten por tal, como acá dice que en el balotaje ustedes recomiendan, hay como una utilización del poder de Dios para determinar el voto. No nos expresamos así, ¿eh? No dijimos voten a por tal. Es decir, por ahí se da como una consecuencia, ¿no? Pero nunca... Ustedes dijeron no voten por Milei. Lo único que dijimos es no voten por Milei, ¿no? Y creemos... Okay. Pero puede ser que haya otros grupos de la iglesia que hayan dicho así. Pero, sinceramente, entiendo que para no tener un juego de palabras, obviamente no votar por Milei significa votar Sergio Massa, ¿no? Sí, yo voy a votar en blanco, por ejemplo. Que pero es una manera de decir no estoy de acuerdo ni con uno ni con otro. Por eso. Entonces yo digo, lo que nosotros dijimos, y sobre todo lo dije yo, porque tomé la palabra en ese punto, es... nosotros consideramos que es un salto vacío. Lo otro es corregible, ¿no? Lo de Massa, o si hubiera sido lo de Bullrich, o lo de cualquier otro Schiaretti, pero votar por alguien que está apuntando en todos sus, además de decir cosas como decir la aportación de armas, lo que significó el tráfico de órganos, hay una multitud de cosas que jamás pensé que iba a escuchar de un candidato a la presidencia. Y creo que ninguno de nosotros nos sorprende cada día, ¿no? Entonces, realmente el mensaje más bien partió del análisis de la doctrina social nuestra, ¿no? Y bueno, yo, sinceramente, en la iglesia, esto fue a través del mundo periodístico, que también tenemos la misma... Yo digo, para nosotros es bueno también decir, en la historia de la iglesia argentina y en la historia argentina, los congresales de Tucumán eran curas, la mitad. Se metieron en política, en un sentido amplio, no en la política. Fray Mamerto Esquiva hace el sermón patriótico, iba a ser santo, ahora beato. O sea, hay momentos de la historia argentina que te ponen en un lugar que a lo mejor uno no quisiera, porque vos decís, lo mejor sería que hubiese 3 candidatos, el domingo vamos a votar, pero te pone y tenés que decir una palabra. Y creo que en este caso la palabra tiene que ser clara, porque también los silencios también son política. O sea, si yo no digo nada, cuando tengo la obligación de defender al Papa, ponele, y no digo nada, eso también es política, ¿no? El Papa es que es entendible absolutamente, esa parte nadie discute, digamos. No lo digo por ti, lo digo por la... Jessica. Sí, ¿qué tal, padre? Jessica Bossi soy. Le quiero hacer 2 preguntas vinculadas al Papa. Una es que Javier Milei dijo públicamente que le pidió disculpas, que hubo un arrepentimiento que fue por privado con Francisco. Primero, quisiera saber si sabe de esto, si le consta, y si para ustedes alcanza, porque el perdón también desde el punto de vista de la Iglesia Católica tiene un papel. Eso por un lado. Sí. Mirá, siempre dijimos, inclusive cuando estaba la ronda de conversaciones con los candidatos, que nosotros invitamos a todos, que me preguntaron sobre esto, si Milei pedía perdón, si lo íbamos a convocar, porque dijimos que el único límite era ese. Y nosotros lo que vimos es que no solamente no pidió perdón, sino que la duplicó cuando vino el norteamericano que lo entrevistó y dijo que era amigo de la dictadura sangrienta, o sea, no se desdijo de nada. Entonces, no me consta lo que dijo, si tiene alguna disculpa particular, porque hasta ahora estas mentiras a las que nos ha tenido durante todo este tiempo realmente fueron muy grandes. Nosotros siempre dijimos, como bien citás vos, el perdón es fundamental en nuestro camino de fe. Él jamás pidió perdón públicamente, y es más, el día del cierre de campaña, su inspirador pidió la ruptura con el Vaticano.
O sea, si queríamos echarle un poco más de fuego, más leña al fuego, lo hicieron muy bien. Así que no. Y la segunda pregunta respecto del Papa es, en varias ocasiones, en público y en privado, se ha mostrado crítico de Milei, directa o indirectamente, pero por otro lado, en los últimos días recibió a Martín Guzmán, que es alguien que Massa señala como el responsable de la mala gestión del gobierno. Por supuesto es lo que opina Massa, pero es como su archienemigo. ¿Esto puede querer decir que el Papa votaría en blanco? ¿Ni Massa ni Milei? Mira, la verdad que no sé a quién votaría el Papa, no me preocupa. Yo te digo lo que yo haría y creo que lo que dice Massa tiene razón, ¿no? O sea, la economía que han dejado no fue un desastre, entonces si fue Guzmán y todo el equipo de él o anteriores, pero realmente el país como está económicamente no es de un momento para el otro por una última gestión, es algo que se viene llevando hace mucho tiempo y creo que me parece que en la responsabilidad de Guzmán está también. Así que no sé qué votaría el Papa. Ya que estábamos hablando de la relación de Massa con el Papa Francisco, te pregunto primero por eso, ¿por qué nunca se vieron Francisco o Bergoglio en su momento y Sergio Massa? La verdad que no sé. ¿Por qué no lo recibe? No sé porque realmente te podría decir, yo soy un cura de Buenos Aires, entonces por ahí el tema de Buenos Aires, sí, acompañé a Bergoglio en todo el tiempo que fue mi obispo y yo cargo de las villas, pero no la relación con Macri, la relación con ¿cómo se llama? Con Ibarra, con Tellerman, con De la Rúa, todo ese tiempo lo he vivido, ¿no? Pero no sé. Y vos empezaste hablando de la importancia del Estado en las villas, pero también decías que la gente ahí votó a Javier Milei. ¿Cómo es hoy el Estado de verdad en las villas? Mira, nosotros creemos en la comunidad organizada, o sea, creemos que esa palabra significa el Estado y las organizaciones serias, no así nomás, todo truchas, sino que son organizaciones serias que se vinculan con el Estado y le pueden dar una vida mejor a la gente. Por ejemplo, en lo que son los centros de recuperación, los hogares de Cristo, ¿no? Son propuestas de recuperación de abordaje territorial e integral de las adicciones, que fue tan serio que empezó con Cristina, siguió con Mauricio Macri y siguió con este gobierno. Y realmente logran un cambio. Y eso es la vinculación que queremos en todas las áreas. Sí, pero hay una organización social en el medio. Yo lo que te pregunto es, ¿cuántas clases tienen los chicos que vos atendés en la escuela pública hoy? ¿Cuánto acceso de verdad tienen a un hospital público? ¿O necesitan un mediador como ustedes o como algún contacto para tener acceso de verdad? Es que por eso yo creo, vos por ahí no me terminaste, yo creo que la comunidad organizada tiene que estar en todos los barrios. Porque cuando no está, el Estado no es mágico. Y además el Estado tiene un montón de limitaciones. Entonces, cuando hay una comunidad que se organiza, que puede ser un club, que puede ser una parroquia, puede ser el Hogar de Cristo, puede ser lo que sea, eso hace más eficaz la presencia del Estado, ¿no? Porque vos tenés una escuela, el Estado baja así, ¿viste? Como en mucha, como lluvia. Y de pronto vos decís, bueno, ¿quién está ahí para poder organizar mejor la ayuda de la escuela, de la vacunación que viene, de la campaña de documentación que viene? Y bueno, si hay una organización, porque el Estado te lo está dando. Lo importante es, ¿hay una organización en el barrio? Bueno, nuestras parroquias sí lo hacen. Y creo que hay otras organizaciones que también lo hacen. En esos lugares el Estado logra una eficacia mucho más grande que cuando está solo, ¿no? Creemos que tiene que haber más, en frente a lo que vos me preguntabas recién, una mejor calidad en todas las cosas, ¿no? En la salud, en la educación, y eso realmente lo sostuvimos siempre, en todos los documentos que escribimos los curas de las villas,
que inclusive decimos la mejor escuela, el mejor club, un Estado o un gobierno, mejor dicho, tiene que pensarlo para los sectores más populares, ¿no? Más postergados. Entonces, de esa manera se hace una verdadera transformación. De hecho, Bergoglio hizo una buena apuesta porque puso las parroquias con más curas en las villas de la ciudad de Buenos Aires. Por eso la transformó, ¿no? O sea, creo que eso mismo puede servir al Estado para poder transformar las cosas. Marina. Padre Pepe, Marina Calabro lo saluda. ¿Cómo Hola, le va? ¿Cómo andas? Bien, bien, muy bien. Bueno, yo me formé en una escuela católica los 12 años de educación primaria y secundaria. Y bueno, siempre la premisa fue la presidencia política y la libertad de conciencia, pero bueno, entiendo que los tiempos cambian, quizás las necesidades son otras y no me parece mal la toma de posición, más allá de que bueno, me hace un poco de ruido por estos años de formación que llevo encima. Pero tomando su discurso, usted recién decía que la Iglesia debe velar por los intereses de los sectores más postergados. Si uno ve los resultados de gestión de la administración Massa, en agosto la inflación 12.4, en septiembre 12.7, ahora en octubre 8.3, 142.7 acumulado, más del 40% de pobres, más del 56% de los niños son pobres, y es verdad que no es el producto de estos 15 meses de gestión solamente, pero también es verdad que en estos meses de gestión todos estos indicadores fueron para peor. Entonces, retomando un poco lo que planteaba Gaby, en cuanto a que una cosa es hacer una objeción sobre un candidato y otra cosa es convocar a votar por otro, le pregunto cómo se vive el territorio con estos indicadores de pobreza e indigencia y si aún así justifica el llamado a votar por el candidato que es el responsable directo de esta catástrofe. Bueno, vos tenés una postura también. Entonces, seguramente... Pero yo no soy monja, cura, no pertenezco a la iglesia. Tenés más poder, porque podés hablar por el micrófono, te puedo asegurar. Yo te digo que la iglesia también tendría que enseñar más doctrina social de la iglesia. No es una carencia muy grande, y en los colegios, y se lo hemos dicho a los obispos, en los colegios parroquiales y en las universidades, incluyo a la UCA, la verdadera doctrina social de la Iglesia, que parte ya de los primeros cristianos y que después se va realizando y se va analizando con las encíclicas papales. Lamentablemente eso no se hace y por eso después hay ciertas ideologías que no son compatibles con la forma de pensar que tiene el Igual cristiano. Yo más que de ideología le hablo de realidad, de resultados concretos medidos incluso por el Estado, no son ni siquiera mediciones privadas las que le daba. Yo te estoy diciendo lo que me dijiste al principio, que te formaste en la escuela, creo que te faltaba la doctrina social de la Iglesia, no te la han enseñado, pero no... Sí, me la han enseñado, lo que no quiere decir que uno tenga que escribir a pie juntillas a lo que dice. Sí, bueno, además tuve teología en la facultad, padre. Muy bien, felicitaciones. Yo te digo, lo que creo es que la doctrina social de la Iglesia es parte constitutiva de lo que hay que enseñar y no se enseña bien. Y creo que eso después se transmite en los votos y en la forma de pensar de muchos que dicen cosas que son muy diferentes a lo que la Iglesia enseña. Y pero eso es la libertad de conciencia, si no la Iglesia sería adoctrinamiento. Bueno, el adoctrinamiento también lo pueden hacer desde otras ideologías. Nadie está diciendo que sea adoctrinamiento, te está diciendo de que la Iglesia tiene un pensamiento que vos vas conociendo, vas desarrollando y después vas eligiendo. El adoctrinamiento se hace muchas veces de los medios y creo que lo importante es tener la sabiduría, tanto cuando tenés un profesor adelante o un periodista adelante, de decir, bueno... El juicio crítico. Claro. Yo, por ejemplo, acá que lo tengo a Jorge, cuando estaba... Empecé hace 36 años de cura, estaba en la parroquia de Santa Rosa y comprábamos Página 12 porque nos encantaba cómo encaraba el diario Jorge, y se lo conté otras veces y se lo vuelvo a contar porque tenemos un espíritu crítico justamente del periodismo, ¿no? Porque creemos que últimamente dentro del periodismo se ha transformado en una especie de pensamiento hegemónico que no deja. En cambio, Página 12, de la mano de
de Jorge se transformó en una especie de aire en medio de lo que en aquel tiempo había, ¿no? Y entonces, a mí me parece que los indicadores que vos diste tienen que ver no solamente con la administración de Massa, tienen que ver con la administración de Macri, tienen que ver con la administración de un mal gobierno también de Alberto. O sea, hay muchas cosas que se vienen desde tiempo atrás y que no se pueden simplificar. Me parece que nosotros nos dijimos que voten, como te lo vuelvo a repetir, a Massa dijimos no voten a Milei. Gonzalo. Pepe, ¿cómo va? Gonzalo acá. Yo te pregunto como, casi te diría como un tipo de iglesia. Porque supongo que muchos oyentes de este programa son católicos y van a votar a Milei. Y seguramente que a esos oyentes católicos que seguro estudiaron la doctrina social de la iglesia, también les enseñaron, como a mí, las virtudes de la fe. Y las virtudes de la fe son, entre otras, la comprensión y la misericordia. Y yo, a mí me hace un poco de ruido, y comprendo lo que vos estás exponiendo, lo taxativo. Porque, digo, yo entiendo, a mí me enseñaron que al que es incomprendido yo tengo que tratar de comprenderlo. Yo tengo que sentarme a escucharlo, a entender sus razones. Y yo entiendo que Milei es bravo y ha sido un iracundo injustificado por momentos, pero no entiendo la idea de que hay como algo de castigo en la posición de ustedes, de decir no voten a Milei. En vez de haberse sentado a... Vos podés comprender que el tipo que dijo lo del Vaticano lo dijo y que Milei después reguló y trató de ordenar el asunto. ¿Cómo eso no alcanza para ejercer la virtud de la comprensión en un cristiano como vos o como yo? ¿No tenemos que comprender al tipo que te da una explicación? Yo entiendo toda la definición, pero pareciera más que la posición de ustedes es como militante. Y lo digo como católico, te lo digo desde ese lugar. Me parece que ahí hay algo que ustedes no consiguen explicar de todo, que pareciera ser más honesto que digan, bueno, el Papa nos dio la orden de militar por el peronismo, por una tradición histórica, de encuentro con el prójimo, con la pobreza, de trabajo en la pobreza. ¿Me explico, Pepe? No del todo. Bueno. Yo creo que te entiendo en el sentido de la comprensión. Bueno, te entiende tu compañera que está ahí. Yo digo, la comprensión sí. Es algo que tenemos que hacer. Si mañana me dice Milei, sí, venía a tomar un café, tomo un café, yo no tengo problema. Y lo he hecho con todos. Sí. De hecho, comencé explicando que nos reunimos con las fuerzas que quisieron, y hemos charlado, tuvimos diálogos muy buenos con gente que a lo mejor vos pensás que estarían en el lado opuesto. O sea, hemos charlado hasta con Patricia Bullrich, con Joaquín de la Torre, con el equipo que vino. O sea, ese espíritu de comprensión lo tenemos desde hace mucho tiempo. Nos permitió siempre construir en forma positiva. Lo que sí nos quita que comamos gato por liebre. O sea, no por Milei, me parece que ya es claro. O sea, un tipo que me está diciendo que el Papa es un imbécil, me está diciendo que el Papa... Pero después te corrige, después va y se confiesa con vos y te pide perdón. Bueno, que venga, ¿qué problema hay? No vino. Yo te estoy diciendo que todas las suposiciones de ustedes y de la gente que dice que va a votar a Milei es una suposición de pensar de que también uno, en definitiva, a 3 o 4 días antes de la elección, pareciera que todos estos tiempos o estos meses fue más fácil decir cualquier cosa, decir que estaba bien la venta de órganos, que estaba bien llevar un arma y que estaba bien el poder tener la aportación de armas, que estaba bien las jubilaciones, sacarlas, que estaba bien todo. Y entonces pareciera que todo es gratis en un candidato que es presidente de la República. Pues no es que me estás hablando de que tengo que comprender solamente al señor de la esquina que tiene un problema. Me está diciendo que me falta comprensión a un tipo que estuvo diciendo disparates durante todo este tiempo. Y te puedo asegurar que el Papa con nosotros no tiene ningún tipo de conexión, y menos meterse en la política, de decir nos voten a esto. O sea, jamás lo hizo ni lo va a hacer. O sea, esas son todas conclusiones que sacan
a lo mejor los que votan a Milei, pero no es así. Perdóname, Negra, es curiosa la posición que nosotros tenemos con la Iglesia, porque la Iglesia, por ejemplo, mantuvo demasiado silencio en la dictadura. Y ahora que toma una posición le estamos diciendo tiene que tomar siempre una posición. Tendría que haberla tomado en la dictadura también. Sí. Ahora, si le pedimos que la tome en la dictadura, ¿por qué no podría tomarla ahora? A mí no me... O sea, yo lo que entiendo desde el punto de vista cultural me suena raro. ¿Por qué? Porque no pasó antes. Claro. No pasó antes que la Iglesia diga una cosa así. Y le aclaro a los oyentes, no voy a votar a Massa, voy a votar en blanco. El voto en blanco no significa votar a favor de nadie, ya se lo dije 40 veces. El voto en blanco es 0, no suma nada. Pero bueno, dicho esto, a mí no me parece mal que la Iglesia tome una posición y me parece razonable lo que Pepe está diciendo. Digamos, lo que Milei propone está en las antípodas de la doctrina de la Iglesia. Entonces, ¿por qué sería raro que ellos digan no nos cae bien? No me parece raro, me parece coherente con lo que ellos piensan, digamos, o con lo que un católico puede pensar. Perdón, Negra. Por favor. Yo te quería hacer varias preguntas. La primera tiene que ver con que vos hiciste una lectura al comenzar esta charla que estamos teniendo acerca de que vos creías que el resultado de las PASO era un voto bronca. Sí. ¿No? Si pensás que eso se va a revertir de alguna manera el domingo, si hay gente que va a cambiar su voto, si esto era una protesta y nada más. Después te quería preguntar si la gente que está en estos sectores, en estos barrios vulnerables, si vos sentís que ven la posibilidad de progresar algún día en este país. Y en estos 36 años, ¿cómo fuiste viendo la cantidad de gente que necesita acudir a un comedor para morfar una vez por día? Digamos, ¿es una sensación mía o cada vez es más la gente que necesita un intermediario para poder alimentarse? Mira, son varias preguntas que me hiciste. Pero bueno, la primera Sí, me acuerdo... perdón. No, pero la primera que me hiciste es el voto bronca. Yo te puedo hablar de los barrios populares. Sí. Sería un comedido si hablara de todos los barrios. De los barrios populares donde nosotros estamos, porque tampoco puedo decir de todos los barrios populares. Sí pudimos medir que fue un voto bronca, que la gente estaba enojada porque va al supermercado y no puede comprar y la guita que tenía no le alcanzaba, entonces votó con bronca. Después hubo un tiempo de razonabilidad en donde dijeron, bueno, vamos a perder esto, aquello, lo otro, se pone en juego otras cosas que son las que expliqué antes, y se revirtió ese voto, por eso hubo una diferencia muy grande entre una votación y la otra. Después, me preguntaste de los... Creo que... Si ven la posibilidad de que algún día van a salir de la pobreza. Yo creo que hay como una situación que viene de hace tiempo, al menos en lo que medimos nosotros de las villas, es que todo, desde la época de la dictadura, no se vio un proyecto de recuperación del trabajo, ¿no? Entonces por eso los análisis que son a medio corto plazo son difíciles de medir, ¿viste? Pero yo te digo, después de la dictadura, lo peor fue lo de Menem. Lo de Menem fue que las fábricas, por ejemplo, de San Martín, donde estaba yo hasta hace poquito, cerraran las puertas, bueno, un montón de gente desempleada que fue a vivir a la villa. Antes no vivían en la villa. Eso pasó después también, un efecto también grande fue cuando fue la hiperinflación de Alfonsín, en la Villa 21 mucha gente se fue a trasladar a las villas. ¿Por qué? Pues no pagabas un alquiler, porque no pagabas los servicios. Entonces, me parece que falta un proyecto nacional que trascienda los partidos políticos, que sea un proyecto, que sea como una especie de pensamiento común, de decir, bueno, hace falta generar empleo. ¿Y cómo lo vamos a generar? Porque va a ser la única manera. La gente se da cuenta que a partir del empleo viene la transformación. Yo lo vi en la crisis del 2001, cuando empezó la construcción a tener un poco de auge en la época de La Baña.
ahí empezó la reactivación, ¿no? de la economía en la villa, ¿no? Y bueno, creo que hay una esperanza siempre latente, pero hay que buscar en este momento, porque estamos hablando ya de muchos años atrás, una motivación fuerte económica. Y lo otro que contaste, ¿no? En estos 36 años, Sí. si no era a partir de una sensación mía, o por lo menos lo que estoy viendo es que cada vez es más la gente que necesita un comedor. Un comedor. Sí, lamentablemente Y eso duele. Eso tiene también sus oscilaciones, ¿no? Yo creo que, yo te digo, la pandemia puse todas las capillas en las villas nuestras, no solamente la mía, sino del equipo, todas las capillas se transformaron en comedores. Ahí hicimos una tarea muy buena con el ejército, en el operativo Dorrego. Ellos nos ayudaban a todo lo que era mantener distancia, a trasladar alimentos, y nosotros como comunidad cocinábamos. Repartíamos la vianda, no dejábamos que la gente mayor saliera, los que estaban enfermos se quedaban en su casa, no estaba la vacuna todavía. Bueno, cuando termina todo eso, yo pensé, saco los comedores, porque los comedores fueron hechos para... Y tuve que dejar varios de ellos, porque justamente me di cuenta que la vuelta al trabajo era el problema. O sea, podían ahora sí tener las vacunas y todo, pero el comedor tiene que seguir existiendo, al menos hasta que la Argentina vuelva a tener un empleo más fuerte, ¿no? Rolo. Pepe, ¿cómo te va? Rolando Barbano te saluda. Hola. Te quería preguntar qué pensás vos en lo personal y qué les contestás a la gente que te va a ver, a tu parroquia, a la gente más humilde. Me refiero cuando ves las imágenes de Martín Insaurralde gastándose una fortuna en un yate con una modelo, cuando ves a un puntero como Chocolate Rigau que maneja las tarjetas de débito de 48 empleados ñoquis a los cuales les usan el nombre como si fueran esclavos para robarse plata del Estado y llevarla a la política. ¿Cómo les respondés a esto que ellos ven mientras hay un candidato que es ministro de este gobierno, de este mismo espacio, que es el mismo que les cercenó a muchos el derecho a la educación, cerrando las escuelas en la provincia de Buenos Aires por mucho más tiempo del que era necesario con la excusa de la pandemia, que dejó de asistir a muchos comedores sociales, y no lo digo por experiencia propia, sino lo cito a Eduardo Beliboni, que ya ha cortado la 9 de julio innumerable cantidad de veces, quejándose porque el gobierno les manda pochoclo a los comedores en lugar de mandarles leche y comida. ¿Cómo le respondés cuando te preguntan por las fiestas que se hicieron en Olivos durante la cuarentena, por las vacunas que llegaron tarde? ¿Cómo se defiende todo esto ante una persona que no tiene nada, que no tiene derechos, a la cual le están diciendo, si viene mi ley, te vas a quedar sin derechos, pero ahora no tiene los derechos más básicos satisfechos? ¿Cómo te parás vos ante todo esto? Mira, la verdad es que es mucho lo que dijiste, me parece. Yo te diría la que es... la gente, todo lo que es corrupción, le da bronca, o sea de quien sea, ¿no? Y capaz no en los barrios populares no se ve tanto lo del yate, pero sí se ven otro tipo de cosas que también les da bronca, ¿no? Entonces, pero también nosotros tenemos, no sé, yo te digo en San Martín, de donde vengo con la Villa La Cárcova, un intendente que ahora es ministro de Obras Públicas y que cuando te invita a la casa a comer, hace un asado y lo hace él, y te invita y están los dos hijos, la señora, no tiene guardia, y ese es ministro de Obras Públicas, ¿no? Entonces, o sea, no solamente me voy a fijar en el corrupto, me voy a fijar en el que hace las cosas bien. Y creo que Catopodis realmente es un ejemplo de este gobierno y también de antes, porque lo era en el municipio, de un tipo sencillo, simple, que trabaja, que no tiene corrupción encima. Te lo pueden decir los mismos empresarios de San Martín. Así que el habitante de mi villa, de mi barrio, tiene realmente, no sé, te diría, este ejemplo. Los malos ejemplos
obviamente los rechaza como los rechazamos nosotros y nos parecen siempre indignantes. ¿Y a vos ¿no? qué te pareció lo del yate en particular? Digo, porque es Martínez Aurralde, que era el jefe de gabinete de Axel Kicillof, que todo es parte eso del mismo es espacio. indignante. Vos fíjate que el Papa Francisco, si bien dice que todo pecado está mal, la corrupción la pone como lo peor, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pensamiento que tengamos? Si no, habiendo rechazo. Pero me llama la atención que de alguna manera milites el voto por un candidato que es del mismo espacio. Yo no milito el voto, yo estoy diciendo a quién hay que votar, y por otro lado te digo que también lo considero a Mauricio Macri parte de esto. Y ahora está con Milei. Y todo el gobierno de Mauricio Macri lo considero responsable también de las cosas que vos dijiste recién. Entonces, si la Argentina anda mal, no es solamente por las desatinos o desastres del gobierno sino también yendo para atrás de Macri y de otros tantos. Entonces, me parece que para analizar la política y de los últimos, sobre todo los últimos años, no nos podemos ir a los 7 meses pasados, tenemos que irnos mucho más atrás. Y con la droga, perdóname, Pepe, quería marcar esto porque hablabas de San Martín, que es uno de los lugares, uno de los partidos con mayor cantidad de barrios de emergencia de toda la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo ves la venta de drogas en esa zona en particular y donde vos te movés? ¿Qué te dice la gente sobre los últimos años? ¿Ha subido la venta de droga? ¿Hay más chicos adictos? ¿Hay una degradación en ese sentido? Mira, la venta de droga ha crecido por muchos motivos. Uno es, primero hay como cierta, de parte de la sociedad, una inclinación a decir que no hace tan mal, ¿viste? Como una especie de campaña de decir, bueno, la marihuana libre es algo que se puede dar, sobre todo en la clase media, la clase alta, y después eso para nosotros se transforma en un cóctel terrible, porque los chicos comienzan con la marihuana, con el alcohol y después terminan en drogas más pesadas. Entonces, bueno, todo esto es para nosotros una gran complicación, es una complicación social mucho más profunda que los narcos o los búnker que tenemos en los distintos lugares de Gran Buenos Aires o en Rosario. O sea, además un trabajo contra los búnker, tiene que haber un trabajo muy grande en prevención y en recuperación, eso seguro. Jessica. Sí, padre, me quedé pensando cuando usted hablaba de, digamos, la base filosófica de la Iglesia y la contradicción que podía tener con algunos partidos políticos, y es cierto que hay como una matriz común con el peronismo que tiene que ver con justicia social, con lo colectivo por encima de lo individual. El Papa ha dicho que la propiedad privada es un derecho secundario, es decir, hay como una mirada filosófica común, pero por otro lado también quería introducir otra palabra que es el pobrismo, que la usa mucho Miguel Pichetto para hablar de la Iglesia, también para hablar un poco del peronismo, del que él formó parte. Y no hay una especie de romantización de la pobreza, porque cuando yo veo los últimos años de la Argentina, el partido desde el 83 hasta hoy, el partido que ha tenido mayor influencia en cargos de gobierno, y hablo nacional, provincial, a nivel municipal, es el peronismo. Y lo que uno ve es que hay una extensión de la pobreza, hay un uso de la pobreza, hay una romantización de lo que es la vida en la villa, la vida a través de un plan. ¿Cuál es su mirada? Mira, yo pienso que no es así. Creo que Pichetto eligió siempre pelearse con los curas y con el Papa, porque nunca pudo explicar cómo pasó del kirchnerismo a ser vicepresidente, candidato a vicepresidente con Macri, ¿no? Entonces, nunca quiso enfrentar el periodismo y era más fácil decirle a los curas que somos pobristas, que queremos y estamos enamorados de la pobreza y que por eso, al contrario, si uno se pone a pensar en cualquier barrio popular, a donde hay una iglesia de las nuestras, con colegio, con centro de recuperación, con todo, la gente sale mejor. Eso es una prueba, pero total. Vos decís, cualquier persona que va a San Juan Bosco, ponerle en la Villa de la Cárcova, y bueno, sale con un título secundario y va a la universidad, pues tenemos convenios con las universidades. Hoy los asistentes sociales o trabajadores sociales en poco tiempo van a ser todos oriundos de la villa.
hay un montón de gente que está practicando deporte en el club de la parroquia. Hay muchos chicos que se recuperaron, la persona que se recuperó dirige Cáritas hoy día en San Juan Bosco. Entonces, lo del pobrismo fue un invento de este señor Pichetto que realmente deja mucho que desear en todas las cosas que dice y en las cosas que hace, porque, como te decía, eligió pelearse con los curas que no teníamos nada que ver, en vez de explicar por qué se pasó de una punta a la otra, ¿no? Pero hay una cosita más. Sí. ¿Hay una voluntad del peronismo de sacar a los pobres de la pobreza? Porque yo entiendo la contención y el trabajo que hacen ustedes o que pueden hacer otras organizaciones en los barrios, que es un trabajo de contención, pero quizá no es de salida. Sí, es de salida, porque nosotros, por ejemplo, tenemos emprendimientos. Los chicos, por ejemplo, tengo puesta una remera que es de un emprendimiento de comida que tenemos en La Matanza, que es para los chicos que se están recuperando de la droga, y como sabemos que la pata del trabajo es importante, los pibes salen trabajando, y hoy ahí están haciendo un trabajo muy grande, y llevan la comida, y también van a comer allá las familias de La Matanza. Entonces, así como ese, tenemos emprendimientos textiles. Nosotros no queremos que la gente se quede así, sino que todo lo que sea capacidad, que puedan producir, que puedan tener libertad. Queremos que tengan su vivienda, queremos que tengan su lote y que se puedan construir su casa. O sea, nuestra mirada no es de pobrismo, esa es la mirada de Pichetto. Cecilia. Nos explicaste mucho lo que te preocupa de un eventual gobierno de Javier Milei o de las propuestas de Milei, y te quería preguntar qué te preocupa de un eventual gobierno de Sergio Massa. Mira, no pensé tanto eso. Yo creo que lo importante es que, por eso decía que una es corregible y la otra no. Creo que va a tener, me gusta mucho esto que plantea él de unidad nacional, un gobierno de unidad nacional en donde haya personas de distintos signos políticos que puedan como trabajar en común en un proyecto común de patria, ¿no? Y eso me parece que es algo que se podría hacer. Creo que es importante el trabajo, para mí, que vos sabés que se lo planteamos en el 2000, la elección anterior, ¿no?, a los candidatos a presidente. Y en el San Cayetano nos reunimos con ellos y les dijimos, bueno, la idea era que nos presentaran de qué forma iban a originar trabajo en la Argentina. Y yo creo que ese es el gran desafío. ¿De qué manera vamos a originar trabajo en la Argentina? ¿Para qué? Para que podamos realmente... pensamos que el trabajo es vertebrador en todo, en la familia, en la persona, en la sociedad, en un barrio. Y creo que ahí tiene el gran desafío, ¿no? Eso es lo que yo espero. Una de las cosas que más me informó a mí y a mi familia fue comer todos los días con mi papá y con mi mamá en la mesa. En el caso mío, como mi viejo laburaba abajo, era al mediodía de la noche. Y a través de Zulma, que es una mujer que ayuda a los chicos, es un comedor cerca de Villa Fiorito, de Loma de Zamora, ella me cuenta que los chicos prácticamente nunca se sientan a comer con sus padres. Eso cambia la cabeza de los chicos, cambia la educación de los chicos, porque yo, la mayoría de las cosas que yo aprendí en mi vida, las aprendí en la mesa, más que en el colegio, o igual. Sí. ¿Cómo ves eso, ese problema? Que vayan a comer a la iglesia, pero que no estén con sus padres comiendo, o que vayan a comer a un comedor y que no estén con sus padres. Mira, en general, los comedores nuestros le dan la vianda para que vayan a comer en la familia. Sí. O sea, no pensamos que lo mejor es eso. Pero el padre por ahí no está, o la madre no está. Claro, lo que pasa es que partimos de mucho problema social, ¿no? O sea, problema social que significará que la madre no está, que a lo mejor hay un problema de adicción en alguno de ellos. Bueno, entonces, tal vez como es una estructura que hay que acompañar bastante. Por eso es importante esto que te decía de la comunidad en un barrio, porque a veces lo que no va a ver el Estado lo va a ver el cura, o lo va a ver el maestro. Entonces tiene que haber un gran compromiso en los que están en los barrios populares de poder acompañar estos procesos que cada familia tiene. Porque es verdad lo que decís vos. No, yo también. Lo más importante lo aprendí comiendo con mi viejo, con mi vieja, con mis hermanos, y creo que a eso tenemos que llegar nuevamente. Es decir, es como volver a que la mesa familiar sea un momento de encuentro, y bueno, en ese sentido nosotros apostamos, bueno, en general nos gusta que se lleven la vianda, que coman en casa, y bueno,
que se dé ese diálogo que vos decís es tan constructivo, ¿no? Y en algunos casos que no se da, bueno, comerán con nosotros. Pepe, gracias por haber estado acá. Gracias, Jorge, y bueno, me alegro mucho verte bien. Un abrazo. Que Dios te bendiga.